Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. En esta ocasión estaremos analizando nuevamente las repercusiones del ataque de Estados Unidos en Venezuela y agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta comunicación remota Aníbal Garzón. Él es sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales y autor del libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. También analista político internacional en diversos medios de comunicación. Aníbal, un gusto saludarte y tenerte en este espacio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias y a todo el canal 6 bueno, y a todo un saludo a todo México. Gracias. Queremos conocer su opinión sobre la situación internacional, teniendo en cuenta sus análisis sobre el imperialismo y la multipolaridad, particularmente en el caso de Estados Unidos y su reciente incursión en la detención del presidente en funciones, Nicolás Maduro. Lo que ya está claro es que se ha violado la soberanía de un país y con ello se han debilitado los fundamentos de la seguridad internacional. Pero, ¿qué precedente sienta la actuación de Estados Unidos con la captura de Nicolás Maduro? Sí, yo creo que lo que ha sucedido, podríamos decir que se suma a un aspecto de espectáculo, ¿no? Donald Trump es una persona que le gusta el espectáculo, incluso grabó la detención de Maduro, grabó muchas situaciones que parecían una película de Hollywood, y por eso le podemos dar ese toque de novedad a lo que ha sucedido, ¿no? Con la detención de Maduro, más allá del tema político. Pero hay que olvidar que Estados Unidos no es la primera vez que atenta contra un pueblo de América Latina. Estados Unidos ha sido constante con ello. La doctrina Monroe es de 1823, donde decía claramente Estados Unidos no las injerencias que iba a llevar en América Latina, que lo nombraba patio trasero. El corolario Roosevelt, 1904. Y ha sido una retahíla de sucesos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, de mitad del siglo XX, que ya tenía un poquito la hegemonía internacional, con una Europa destrozada. Ha habido de todo tipo: la Operación Cóndor, la guerra sandinista, el bloqueo constante a Cuba. Por ello, no es una novedad, esto es parte, ¿no?, de la esencia de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que estamos jugando en el momento de redes sociales, comunicación e información, y Donald Trump ha utilizado mucho más esa. Pero no olvidemos lo que pasó en Panamá. En Panamá pasó un bombardeo en 1989, ¿no? ¿No? Murieron muchísimos civiles, y luego la operación contra Noriega, diciendo que era el tema de narcotráfico. Tiene similitudes todo esto. Entonces yo creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista de que no es una novedad que lo haya hecho Estados Unidos nunca, sino que es algo constante en su política exterior, contando seguridad nacional. Y por último, de esto que ha habido contra Venezuela, llevan 20 años sufriendo. Es que en Venezuela hubo un intento de golpe de Estado en el 2002, apoyado por Estados Unidos, también por el gobierno de España de Aznar. Ha habido intentos de magnicidio. Ha habido la operación de la CIA, que no lleva unos meses, lleva 20 años. Ha habido el tema del bloqueo económico, que lo inició justamente Obama en el 2014. Lo inició Obama, lo siguió Biden, ha seguido Trump. Entonces, no es una cosa que nace Trump y de repente ha cambiado la geopolítica internacional. Yo creo que se han puesto más agresivos, posiblemente porque Estados Unidos está perdiendo cierta hegemonía, en el sistema mundo, con otras competencias como Rusia o China. En esta recapitulación que hace sobre el intervencionismo que ha tenido Estados Unidos en la región, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el nuevo imperialismo que representa a Donald Trump y el imperialismo clásico, como hemos visto en estas otras administraciones pasadas? Bueno, podríamos decir que finalmente la intención de patio trasero en América Latina y repúblicas bananeras han sido constantes las intervenciones militares. Lo que sí que podríamos poner, como ya que ha cambiado el tema geopolítico, es como en el sur esas injerencias militares no están siendo apoyadas por una diplomacia en el norte. Me explico. Está teniendo este conflicto, estas situaciones con, ¿no?, con el golpe de Estado, podemos decir, la captura, lo que ha hecho en Venezuela, las injerencias, pero paralelamente está llevando una situación de conflicto también en el tema de con Dinamarca, con Europa, con el tema de Groenlandia. Y Estados Unidos muchas veces, siempre cuando ha hecho ejercicios, ¿no?, de injerencia, en el caso de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en el tema de Irak, en la primera guerra, la segunda sí hubo más disputas, en el tema de Afganistán, de Libia, de Siria,
siempre ha buscado rápidamente sus socios de la OTAN y los ha tenido cerca y ha tenido a Alemania y Francia siempre al lado. Y además incluso enfrentamientos con el tema de Rusia o el tema de Ucrania. Se ha visto claramente. Pero ahora está jugando esta estrategia, ¿no?, de imperialismo en el patio trasero, por decirlo así, de América Latina, ¿no?, el mal sonado patio trasero, ¿no?, de esa doctrina que está llevando, pero a la vez también la está haciendo con sus socios del norte. Yo creo que Donald Trump, lo que ha llevado en este nuevo imperialismo, es que Donald Trump sabe que ahora mismo en el mundo, en el sistema mundo, existen para él tres países, que es Estados Unidos, que es Rusia y que es China. Y ahora mismo va a ir contra Europa, ya la está ninguneando, en Tratado de Libre Comercio le ninguneó a Europa, el 15% de arancel, el tema de la OTAN, no parece ser que hay disputas internas, con Macron incluso ha habido insultos, y está ninguneando. Yo creo que aquí en esta nueva fase de imperialismo de Estados Unidos es lo que él dice, América sola, América unida, estamos solos, diciendo Estados Unidos, porque América es un continente, pero lo que él dice, ¿no?, de que voy a despertar a Estados Unidos en el imperialismo puro y duro. Entonces, ahí podemos decir que hay un cierto cambio sobre todo, pero en referencia al sur global, Estados Unidos no viene de Donald Trump las injerencias, las ha hecho constantemente y América Latina lo sabe muy bien desde, ya digo, Guatemala y toda la retaíla histórica que hemos hecho. Por ello yo creo que ahora mismo en esa competencia se ve que es Rusia y China, y sobre todo quiere acercarse a Rusia en algo en la pacificación de Ucrania, porque el principal enemigo, sobre todo Donald Trump ahora mismo enfocado, es justamente China. Y ahí hay ciertos cambios en la geopolítica ahora mismo del siglo XXI, o lo que decíamos en la actualidad. Estamos entonces ante la reconfiguración hegemónica de la potencia norteamericana. Desde que asumió Donald Trump, primero hablaba de esta industrialización en su país, posteriormente se vendió como un fiel de la balanza en otros conflictos geopolíticos y ahora en el continente. ¿Estamos ante esta reconfiguración hegemónica de Estados Unidos entonces? Yo creo que Estados Unidos tiene dos pilares que son de suma importancia en su hegemonía. Uno es verdad que es la potencia militar, tiene 800 bases militares por el mundo, principalmente la mayoría incluso en Europa, tiene algunas, ¿no?, en América Latina, o sea, que tiene bases por todo el mundo. Entonces, y es el país que gasta, ¿no?, en presupuesto militar, al igual que los siguientes 10 países del mundo. Entonces, es una economía militarizada, llegando a presupuestos históricos que superan la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya empezó Biden subiéndolos y ya Trump tiene el camino abierto para ello. Yo creo que hay que tener en cuenta que es una economía militarizada, que le interesan las guerras, le interesan los conflictos. Decía un historiador que solamente hay 7 años de la independencia de Estados Unidos que no ha tenido ningún conflicto. Entonces, le interesa porque es un negocio. Entonces, es normal que esa escala militar le vaya bien. Ya vimos, por eso Donald Trump dijo el 5% de la OTAN, porque países de la OTAN de Europa van a comprarle justamente a Estados Unidos, que tiene la infraestructura militar. Por ello, el 70% de compra de armamento de Europa iba para Estados Unidos. Es un negocio redondo. Eso es uno. Y segundo, es el tema financiero, que aquí es donde entra TAM, que creo que nos está haciendo un análisis importante, que es el tema del dólar. El dólar está perdiendo hegemonía. Justamente se habla del petróleo, y el petróleo de Venezuela, que es el país más petrolero, tal, pero Estados Unidos tiene petróleo. Pero Estados Unidos está viendo debilitado el dólar. Lo que están haciendo muchos países del sur, el comercio entre Rusia y China está siendo sin dólar, ¿no?, por las sanciones que se le han llevado por la guerra de Ucrania, además también a China, las sanciones. Están llevando los países BRICS, que es esa, ¿no?, el bloque Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, 5 países más que se añadieron, además de los países socios, están llevando a cabo intercambios sin uso del dólar, sin mecanismos SWIFT, llevando a cabo mecanismos alternativos. Y ahora mismo, si pierde el tema del dólar tal, perdería la economía estadounidense. Es el país más endeudado. ¿Y qué pasaba? Que Venezuela estaba empezando a vender su petróleo en moneda china. Y eso le molesta a Estados Unidos. Irán lo está intentando y le molesta a Estados Unidos. Saddam Hussein lo llevó a cabo con el euro y le molestó. Gaddafi lo llevó y le molestó. Y fueron países invadidos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta el tema de la desdolarización. Es algo que se tiene que analizar y Donald Trump lo dijo claramente. El dólar, BRICS no puede tener una moneda propia, sino aranceles, sino presiones. Y el dólar, ¿para qué? Para no perder la hegemonía económica y financiera de Estados Unidos desde el pacto Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hay alternativas entre los países del sur que no quieren utilizar el dólar, sino mecanismos alternativos, porque lo que quieren es soberanía monetaria y evitar las sanciones que hace justamente Estados Unidos contra esos países. Creo que hay que analizar más no solo el petróleo, sino el proceso de dolarización y ahí los movimientos que está llevando a cabo Donald Trump en la geopolítica y esas amenazas que lleva a muchos países. Con esta operación en Venezuela, las corporaciones petroleras parecen ser uno de los sectores con más beneficios ya hasta el momento, pero sin duda son otros sectores también en Estados Unidos con beneficios directos de este movimiento de Donald Trump.
Yo creo bueno, que finalmente se habla de lo que decimos, ¿no? Se habla del tema de los petróleos, pero ahí viene de todo, el sistema financiero, lo que decíamos, el sistema de la banca, el sistema de dólares, el sistema armamentístico, ¿no? Son economías, Wall Street no es solamente el tema del petróleo, porque si fuese el tema de solamente ese sector del petróleo, Estados Unidos con el método fracking ahora mismo es un productor de petróleo, Estados Unidos vende, ¿no? Sobre todo en los últimos años, no depende tanto de la compra externa. Yo creo que lo que está intentando sobre todo Estados Unidos es lo que decimos de ese proteccionismo de que me compren a mí. E intentar evitar la cooperación del sur global, intentar evitar la cooperación de América Latina con África, con Asia. Lo que quiere es generalmente esa dependencia histórica entre centro y periferia, lo que serían países del sur que finalmente dependan del norte, que la materia prima del sur vaya por el norte y que tengan que comprar los productos manufacturados del norte. Es esa relación teórica de dependencia, como América Latina, África ya se han dependido mucho de Europa y Estados Unidos. Y eso lo que quiere es reproducir las repúblicas bananeras. Eso entra en todos los sectores, manufacturas, en el tema de coches, de automovilísticos, todos los sectores que lo que puede hacer. Por eso decía Donald Trump, el petróleo será para mí de tal, pero sobre todo decía, y Venezuela con el dinero que le quede de esto me tiene que comprar a mí mis productos. Es decir, es generar en realidad una dependencia, imperialismo económico puro y duro, generar incluso lo que decíamos una colonización. Ya en imperialismo es un grado anterior que es la colonización, evitando de esta manera que Venezuela y el pueblo venezolano puedan decidir con quién hacer un tratado de libre comercio, con quién negociar de pueblos de América Latina, que si con Brasil o Colombia, o con China o con Rusia. Ahí entran todos los sectores, aparte del petrolero, sobre todo sectores más industriales, por lo que quiere Donald Trump, potenciar su industria con qué? Que le vengan a comprar a Estados Unidos, porque tiene mucha competencia ahora con Asia, con China, y muchos países solo principalmente tienen negocio con China. Eso es lo que quiere hacer, por lo tanto es un doble robo. Roba supuestamente el petróleo a Venezuela, ¿no? De pirateo, y segundo, le obliga a Venezuela a comprar los productos, generalmente de esa manera genera un crecimiento económico a Estados Unidos. Es una doble jugada. Yo creo que de momento es un discurso, no está en los hechos reales, es un discurso, pero veremos adelante las estrategias que va a hacer Donald Trump para que se dé esa situación, ya vuelvo a decir, de dependencia y de neocolonialismo puro y duro. Estamos platicando con Aníbal Garzón, él es sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales y analista político. El caso venezolano puede marcar un antes y un después de las llamadas izquierdas o el progresismo, como también se le conoce en América Latina. Bueno, yo creo que yo no creo que marque un antes y un después porque las izquierdas tienen experiencia de ello. Yo quiero decir, para mí no me parece que sea un suceso nuevo. Vuelvo a decir, pasó en Chile, nuestros padres y abuelos hablan de Chile del 73, o hablan de la Nicaragua de los 80. Las injerencias han sido constantes en este caso. Yo creo que en el caso de Venezuela, es verdad que había una campaña mediática muy fuerte, ¿no? Contra Venezuela, sobre todo a partir de las elecciones de 2024, que si las actas, todo el que la campaña ha sido seguida, porque fue con Hugo Chávez o con Maduro, que si una dictadura militarizada, que si la oposición perseguida, todas esas campañas mediáticas, ¿no? Y la defensa de la izquierda era constante también, ¿no? Que era parte de esa estrategia imperialista que estaban llevando a cabo. Ahora, con esta violación del derecho internacional, con esta violación de la soberanía, ha habido gobiernos que no han sido simpatizantes con Maduro, mismo el gobierno Pedro Sánchez en España, que le dijo a Maduro en su momento cuando Guaidó, que eso fue un golpe de Estado también de Guaidó, que le dijo que en 8 días tenía que dimitir Maduro, eso lo dijo Pedro Sánchez. Pero ahora Pedro Sánchez, viendo que lo que pasa en Venezuela, que también se puede reproducir en Europa con Groenlandia, ha habido un gesto de condena a la situación que ha hecho Estados Unidos. Y eso es importante. Por lo tanto, no hay que decir que las izquierdas tienen que estar menguadas. Las izquierdas lo que tienen que tener ahora es que había mucha razón, porque las injerencias que estaban llevando contra Venezuela, que llevan ya, digo, 25 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana, en el año 99 ha habido de todo tipo, de bloqueos, sanciones, intentos de golpe, siempre era un poco un sector marginal. Ahora, mucha gente que no es de izquierdas, ¿no? Está denunciando esta situación, pero ha habido líderes incluso de ultraderecha. Le Pen en Francia lo ha criticado, la Jean-Marie Le Pen, que es de extrema derecha, lo ha criticado. Aquí viene el concepto de soberanía y de patria. Sectores de oposición chavistas pueden decir, yo no estoy de acuerdo con Maduro, pero que ha habido sido una violación de la soberanía nacional, del derecho internacional, y esto ha sido totalmente, pues, una violación por parte de Donald Trump. Ese es el discurso. Entonces, la izquierda yo no creo que tenga que estar en un momento ahora mismo de, es que esto no funciona, no, justamente lo contrario. Es decir, vamos a sumar en ese caso porque hay sectores que se pueden sumar a denunciar esta injerencia. Entonces, yo creo que habría que dar la vuelta y no hay una crisis ahora mismo de izquierda como cuando cayó la Unión Soviética, podríamos decir,
decir que hubo una crisis internacional. Aquí lo que hay es una resistencia, una respuesta a los ataques constantes del imperialismo norteamericano, que puede haber similitud en Venezuela. Pero hemos vivido y se vive lo de Palestina, el genocidio, con Donald Trump y con Netanyahu. La amenaza a Irán, las amenazas ahora que sea México, que sea Colombia. Creo que todos los pueblos saben que Estados Unidos empieza a ser un peligro no solamente para Venezuela y para la izquierda, sino para cualquiera que quiera hacer frente o dar por un orden mundial alternativo. Sí, en ese sentido, este documento de la nueva estrategia de seguridad nacional que prácticamente declara de manera objetiva que sí es contener el avance de China y promover los intereses de empresas estadounidenses en la región. En ese sentido, también hay muchas preguntas sobre cómo quedan Rusia y China en esta zona. Una es más afectada que la otra y sí esperamos un repliegue de la actividad que han tenido en su relacionamiento con América Latina. Rusia y China actualmente pues, están en amenaza constante por parte de Estados Unidos. Un caso de conflicto de Ucrania que empezó en el 2014 y sobre todo Estados Unidos está fortaleciendo el tema de Taiwán. Son dos países BRICS que han fortalecido mucho sus relaciones. Recordemos que en la Guerra Fría la Unión Soviética y China chocaban. Ahora tiene una relación que no han tenido nunca en la historia. Entonces es importante que tanto Rusia como China se están complementando en contra de las amenazas de Estados Unidos. Rusia, sobre todo, lleva a cabo sus relaciones mucho en lo que es pues, la Europa Oriental, los países que eran antes repúblicas soviéticas, y es una potencia militar, pero muy regionalista. China sí que tiene relación más internacional a nivel comercial, con África tiene mucha relación, con Asia y con América Latina estaba entrando por materia prima. Es verdad que en el caso de Venezuela, el 80% de exportaciones de PDVSA iban para China, pero China, si no puede comprar el petróleo a Venezuela, hay otros países que se lo puede comprar, porque tiene relaciones, ahora mismo es el socio principal de 120 países del mundo. Y entonces China no depende tanto. Yo creo que viene aquí un simbolismo, que Estados Unidos no puede ser que lo que decíamos al principio, el patio trasero de América Latina, la de doctrina Monroe, el corolario rubio, que es parte del documento que bien comentabas de Donald Trump, de ese documento tiene que ver ese seguimiento, no puede ser que China entre, al igual que en el siglo XIX no podía entrar a Europa, pues ahora tiene que ser China. China tiene una cosa que es importante, que es pragmática y negocia con todo el mundo. Esto es muy sencillo, es como el caso de Perú. Cuando en Perú hubo el golpe de Estado, ¿no? Hubo el golpe de Estado porque fue así, un golpe de Estado del Parlamento, ¿no? Contra el presidente. Se estaba generando en el puerto de Lima, si no me equivoco, el puerto más amplio con dinero de China. Por un cambio de gobierno a Dina Boluarte, el gobierno cambió a Dina Boluarte, no cambió la relación con China. Entonces, China sabe negociar con todo, con izquierda, derecha, el win-win. Tú ganas, yo gano. Y China ha tenido relaciones muy pragmáticas y gobierna y negocia con izquierdas como con derechas, cosa que Estados Unidos no lo hace. Estados Unidos, principalmente, si es un gobierno ya de izquierdas o progresista, en lugar de tener una buena relación cordial, intenta bloquearle. Cuba, Nicaragua, Venezuela, México le molesta ahora, Colombia, Brasil de Lula de vez en cuando le molesta, mientras que China sabe ser más pragmática. Entonces yo creo que aquí es un poco la diferencia entre una influencia y otra. Y China podrá, si le quitan Venezuela, negociará con Ecuador sin ningún problema o con otro país. Entonces es muy difícil, en base a esa contradicción entre Estados Unidos y China, quitar la influencia de China. Además, todos quieren negociar hoy con China y hasta incluso vimos el caso de Macri, que decía, los chinos no los veo y finalmente ha seguido comprando bonos de China, aunque sea el Fondo Monetario Internacional también, no entró en los BRICS Argentina, pero no ha roto relaciones con China. Creo que eso es muy difícil de hacer. Por ello es algo que cada vez, en definitiva, Estados Unidos pierde hegemonía, ve rivales que le están haciendo cara, entonces lo que está llevando es la fase de dominación, militarizar más, golpes de Estado y la injerencia. Y ese es, por eso se ha creado a Donald Trump, es una imagen de él, la falta, ¿no?, de legitimidad y de hegemonía cada vez mayor del imperialismo norteamericano. En esta parte final, Aníbal, estamos viendo que el panorama para la región y en otras áreas, entonces, es de mayor injerencismo político, de este intervencionismo económico con el tema de aranceles. Muchos países que, como el caso mexicano, que está sujeto por el Tratado de Libre Comercio, que además se renegocia este año, digamos, van a estar en este estira y afloja, pero también hay expectativa en torno a que, bueno, una vez que se avala este golpe de Estados Unidos, ¿qué le queda a los movimientos, a las organizaciones? Parece que se impone la ley del más fuerte, que Rusia y China no tienen la capacidad para ponerle un freno. Digamos, ¿qué decir precisamente a ese desencanto que pudiera abrirse ante este escenario? Yo creo que una de las cosas que se han intentado en América Latina
pero no han llegado a los objetivos esperados por intereses de oligarquías, de división, es la unificación o la integración regional. Se han hecho proyectos. El ALBA fueron proyectos, el Mercosur, UNASUR, la CELAC, el último proyecto, pero acaba siendo un foro consultivo. Y la CELAC es un foro consultivo donde se generan divisiones. La última, por ejemplo, reunión de la CELAC, creo que 10 países no condenaron la injerencia de Estados Unidos, Ecuador, Argentina, no lo han condenado. Además, ahora en Chile también entra otro país. Entonces, yo creo que siempre se ha disputado en América Latina lo que es la burguesía supranacional a la orden de Washington y luego sectores populares, a veces con algunas burguesías nacionales que han intentado llevar a cabo, ¿no? Pues proyectos mucho más de desarrollo endógeno y de desarrollo propio del sur global de América Latina. Siempre se ha dicho de que no se ha llegado a hacerlo, pero yo creo que una integración regional latinoamericana, no un foro consultivo, sino que podría ser esa Unión Europea, pero al estilo de América del Sur, con intentar llevar incluso una defensa propia, un ejército propio, ¿no? Situaciones propias, ¿no? Dejar ese regionalismo. En un mundo multipolar es importante que América Latina lleve eso, con una moneda común. Ha habido intentos, pero el imperialismo norteamericano no ha quedado vacuo de no hacer nada. Y limitó el sucre del ALBA, ha habido intentos de moneda propia, ha habido muchos intentos de interacción regional en América Latina. Yo creo que esa en realidad sería la posición principal. Ahora, hay que tener en cuenta que hay esos planes de derechas, como pasa en Honduras, que supuestamente hará un candidato de Donald Trump, donde va a estar la orden de Washington. Entonces queda claro que aquí hay que hablar de un concepto que es soberanía o imperialismo. Es patria. Aquí ya no es izquierda, derecha, ser progresista, conservador. Puede haber gente conservadora, pero que defiende la posición del país, ¿no? Como una patria dentro de esas contradicciones internacionales. Y creo que América Latina debe de potenciar eso. Ha habido proyectos, ¿por qué no ha funcionado? Reflexionar el por qué, pero llevar a mecanismos que sean económicos, culturales, financieros, militares, políticos y llevar a cabo pues ese proyecto de interacción regional endógeno, además de tener ese contacto con los BRICS, con Brasil, con Rusia. Brasil, Rusia son países que también tienen sus realidades regionales, tienen sus disputas. No han entrado en Venezuela o no han entrado tal porque no les ha pedido tampoco el gobierno venezolano que entren ahí militarmente. Yo creo que al final muchas veces nos confundimos. ¿Por qué no han entrado los rusos y los chinos? Ya, pero es que Venezuela no ha pedido que entrasen los rusos y los chinos. Tampoco tienen un pacto militar con ellos. No es una coalición militar. No han pedido una ayuda militar. No es un bloque al estilo soviético en los años de la Guerra Fría. Las condiciones son mucho más complejas. Yo por eso creo que América Latina debe potenciar sobre todo su identidad propia de regionalismo desde México, ¿no? Hasta el sur de Sudamérica, de Chile y Argentina, y generar eso, pero no siendo foros de consultas y de denuncias. Ir a crear estructuras. Es complejo y largo. Los BRICS lo están haciendo llevando estructuras que van en el fondo político, económico, cultural, ciencia, tecnología, y lo están haciendo con sus complejidades de ser países muy diversos. Creo que América Latina debe potenciar y recuperar esos espacios y esa identidad, teniendo sobre todo un papel propio de América en el orden mundial, que también lo necesita. A partir de ahí, de ese plan de autoestima, pueden cambiar las relaciones internacionales y podría cambiar la situación, ¿no? Y el estado de ánimo que se está viviendo con los últimos ataques, no injerencias que está llevando Donald Trump. Pues agradecemos muchísimo, Aníbal, la oportunidad de conversar en este espacio para el público mexicano y esperamos poder invitarte en otras oportunidades más adelante. Gracias por la invitación, gracias a ti, gracias, un saludo bueno a todo el pueblo de México. Aníbal Garzón, sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales, autor del libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, en este espacio, analizando las repercusiones de la intervención de Estados Unidos en la captura del presidente Nicolás Maduro. Nosotros los esperamos en otra entrega en este espacio de Canal 6 Valle de México. Muy buenas noches.